Aldeguita se descubrió de manera casual cuando una gran sequía en el año 1987 vació casi totalmente el pantano Alavés del Zadorra y dejó a la superficie, en superficie, restos óseos, materiales metálicos que inducían a pensar que pudiera haber un yacimiento arqueológico allá mismo o en el entorno. Las excavaciones arqueológicas se desarrollaron durante 5 años de manera sistemática entre el 1989 y 1993 con unos resultados espectaculares. Conseguimos exhumar más de 100 enterramientos que iban acompañados de ajuares que nunca se habían visto en la arqueología medieval del País Vasco. El hallazgo en sí mismo era importante, pero fue mucho más importante todavía que durante los años siguientes fueran descubriéndose de manera casi encadenada una serie de yacimientos similares a los de Aldaieta, como los navarros de Pamplona y Buzaga, los vizcaínos de Fínaga y Santimamiñe o los alaveses de San Pelayo y de San Martín en Alegría. Aldaieta, por lo tanto, no era un dato aislado, un unicum, sino un fenómeno que no había sido previsto por la historiografía y que estaba pasando desapercibido. Lo más llamativo de estos cementerios es que los rituales funerarios no responden, como era de prever, a lo que era habitual en la península ibérica, sino que reproducen costumbres más propias de las necrópolis de este periodo que se conocen al norte de los Pirineos, al norte de Francia, en el Rin y en los alrededores. El ejemplo más claro es el del armamento. La presencia de armas, hachas, lanzas o espadas en el interior de las tumbas era muy extraño en el reino visigodo y mucho más frecuente en cambio entre los francos. Hay además otros ajuares como unos cuencos de bronce o cubos de madera, incluso algunos broches de cinturón, que muestran claramente la indudable influencia del reino de los francos en los territorios vascónicos. Estamos hablando de la época que siguió a la desaparición del Imperio Romano, el Imperio Romano de Occidente, del momento en el que se desarticula el poder imperial y los nacientes reinos germánicos compiten entre sí por el dominio de la Nueva Europa. En Occidente, las dos realidades políticas más poderosas de momento fueron el reino de los francos y el reino de los visigodos. En medio de ambos se ubicaban los territorios vascónicos, y va a ser esta circunstancia fronteriza, su situación de tierra intermedia, la que nos permita explicar la singularidad de estas necrópolis. Evidentemente no al menos en el sentido moderno de líneas convencionales que marcan los confines de los estados. Había áreas de transición, tierras intermedias, que acabaron convirtiéndose en espacios llenos de oportunidades. Los últimos estudios realizados en el campo de la antropología postcolonial han abundado en esta idea de las áreas fronterizas como espacios de negociación, de alianza, de intercambio, como lugares muy dinámicos y creativos, cuya condición emblemática será la emergencia de nuevos grupos e identidades. Creemos que sí. En aquella época convulsa y difícil nacieron nuevos poderes locales que mostraron su posición social con el fallecimiento de uno de sus miembros. El momento de la muerte se convirtió en aquellos años en una oportunidad para mostrar a la comunidad la relevancia que había alcanzado la familia del fallecido. No es fácil responder a la pregunta de cómo pudieron alcanzar tal relevancia estas familias, pero el abundante armamento que ha aparecido en algunas necrópolis, como es el caso de Aldaieta, nos está dando una posible pista. Es muy probable que el ascenso social de algunas familias tuviera que ver con la guerra, con actividades militares, en un tiempo histórico y en un espacio fronterizo que ofrecían oportunidades de todo tipo.